Informe especial de Radio Miraflores La Auténtica. Los fiscales peruanos de George Soros. La Fiscalía de la Nación habría sido tomada por las ONG de George Soros, en especial por el IDL, Instituto de Defensa Legal, persona jurídica politizada que recibe millonarias donaciones de la Open Society Foundation. Eso es tan evidente que la izquierda caviar, supuesta mentora de una argolla de fiscales, ya no lo puede negar. Recordemos el tuit del periodista español Román Sendoya, en el que calificó a José Domingo Pérez de presunto fiscal, porque le delata su lenguaje corporal, resulta histriónico, con megalomanía narcisista, no busca justicia, practica el odio y la venganza con intereses políticos. Por eso, se salta el debido proceso e intenta usurpar el derecho de defensa. Se puede leer textualmente en el mencionado tuit. Son palabras de Román Sendoya, y razón no le falta, como cuando en otro tuit también se preguntó, mirando al fiscal José Domingo Pérez, ¿quién puede ser el bruto que presenta un oficio para la anulación del dictamen del TC siendo parte y demostrando que, aparte de desconocer el debido proceso, tampoco conoce el orden jerárquico de las instancias de la justicia y el habeas corpus? Y el propio Román Sendoya se responde, un politicucho no elegido, hashtag José Domingo Pérez. Pues bien, para información de 32 millones de peruanos, el mencionado periodista español dijo fuerte y claro en un programa de televisión que IDL Reporteros es de George Soros. Escúchelo y mírelo usted mismo. Uno siente que Open Society es como la organización Electra, los malos de James Bond. Sí. Siempre con James Bond está Electra. Bueno, pues Soros es Electra y se explica muy bien en el libro. Y la reflexibilidad es la construcción del mundo a través de la posverdad. Manejan como nadie las palabras bonitas, sociedad abierta, sociedad... Y es el capitalismo radical más duro que uno puede leer, en el que encima está involucrada la izquierda con su agenda social. A mí me llama mucho la atención porque en América Latina lo que se pone de Cataluña está pasando ahora en Perú, lo que podía ser aquí la de X Technology, allí es IDL Reporteros, lo podemos ir aplicando en distintos países el mismo modelo que es el de la revolución de los colores que ya hablabas antes y que en lugar de ser pacífica siempre termina con violencia, porque es el fallo que tiene este modelo en el que él invierte muy poco dinero pero se lo lleva todo. Así es. Según el documentado Román Sendoya, la ONG del globalista y lobista internacional George Soros en el Perú es IDL Reporteros, la que está bajo el mando y las órdenes de Gustavo Gorriti. ¿Este personaje no es acaso defensor mediático de Odebrecht y de su colaboración eficaz para con la Fiscalía? Y él, junto a fiscales como Rafael Vela y José Domingo Pérez, ¿no son acaso parte de la camarilla de IDL Reporteros? Sin embargo, la influencia de esa ONG, financiada por George Soros, también se habría hecho efectiva con otros personajes, como el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, Walter Albán, José Ugaz, Rafael Vela, Marita Barreto Rivera y el ex ministro del Interior Carlos Basombrío, todos ligados entre sí de forma puntual y además concurrentes a las entrevistas en cabina de IDL Radio, desde donde son atendidos mediáticamente con alfombra roja. Ya antes, Soros, IDL y Gustavo Gorriti hicieron buenas migas con los millones de dólares donados para la carrera política y la campaña electoral presidencial de Alejandro Toledo, un felón y embustero que por lo menos sacó de Odebrecht 35 millones de dólares para su bolsillo, pero hasta ahora la Fiscalía del Perú no le formula acusación. Algunos estiman que IDL Reporteros habría jugado estratégicamente, sobre todo en campañas mediáticas, con la filtración de audios de muchos personajes de la vida política, judicial
o fiscal en el Perú, con el objetivo de distraer a la población, a la par de contribuir con el show y circo mediáticos que varios grupos de poder requieren, minando la legalidad y el Estado de Derecho, quebrando la institución de la familia a través de la ideología de género, promoviendo el aborto y la pérdida de nuestra soberanía, para que al final nuestros recursos naturales estén a merced de los lobistas y las grandes corporaciones o fundaciones donde Soros se mueve muy bien. En otras palabras, serían fieles aliados de IDL Radio el propio Pablo Sánchez, exfiscal de la Nación, de cuya inoperancia frente a Odebrecht se ha escrito mucho, generando con esa ineficiencia la más absoluta impunidad. Estaría también en ese camino cuestionado su amigo y escudero Walter Albán, socio en Proética del abogado penalista José Ugaz, como otros concurrentes a IDL Radio, por ejemplo Marita Barreto Rivera, la misma que mediante carta hizo que 5 de sus fiscales adjuntos de la segunda Fiscalía de Lavado de Activos la suscribieran para denigrar del entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarri y para pedir su renuncia, hecho que fue contestado 24 horas después por más de 72 fiscales de lavado de activos a nivel nacional, dirigidos por la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, quien entonces le enmendó la plana a Marita Barreto y defendió como debía a Pedro Chávarri, así como a la institucionalidad del Ministerio Público. Sin embargo, algo extraño pasó, y a las pocas semanas la misma fiscal superior Elizabeth Peralta Santur dio un giro de 180 grados, pues al ver que se debilitaba la posición de Pedro Chávarri, al final se pasó al bando contrario, ese donde ya estaba alineada su colega fiscal Marita Barreto junto a la ideología de IDL Radio, ideología que solo quería como fiscal de la Nación a Pablo Sánchez o Zoraida Ábalos. Este tipo de incidentes o de bochornosos cambios de camiseta ocurridas entre gallos y medianoche al interior del Ministerio Público solo ha contribuido a dar un triste espectáculo ante millones de peruanos, donde los fiscales influenciados por IDL Radio le faltaron el respeto a la jerarquía en la institución fiscal, debilitándola y generando inestabilidad, como cuando el fiscal José Domingo Pérez dijo que en el Perú Abimael Guzmán y los terroristas de Sendero Luminoso fueron solo una guerrilla, unos lindos gatitos. Seguramente ese fiscal, así como trata a los senderistas con manos de seda, también lo ha hecho con Odebrecht sin que nadie le llamara la atención. Ahí está su superior jerárquico, en cabina de IDL Radio, el fiscal coordinador de lavado de activos Rafael Vela. De otro lado hay más personajes que suelen pasar por los fueros de IDL Radio y de las instituciones ONGistas que reciben dinero de George Soros. Hay más nombres que siguen en esa argolla, como el de José Ugaz Sánchez Moreno, abogado y amigo del exministro del Interior Carlos Basomprío, ambos estrechamente vinculados a otros cargos en las ONG aliadas de IDL, como que se cambian de puesto cada año y uno pasa a la otra organización, pero todo queda en ese círculo. Es decir, todo queda en familia. Al fin y al cabo, todas esas organizaciones tienen dos cosas en común. Uno, el no ser democráticas. Y dos, el ser financiadas por George Soros. Es terrible que el globalismo totalitario se levante en peso a las instituciones del país. Y peor cuando se trata de la Fiscalía del Perú, que debería ser la entidad líder y ejemplar. Pero no lo será mientras haya fiscales ideologizados y mediatizados que anteponen sus intereses personales antes que la eficacia de formular acusaciones
y sobre todo de ganarlas ante el Poder Judicial. En la Fiscalía todo queda en el limbo o en medio del show mediático. Eso es lo que quiere George Soros. Antes que el respeto a la ley, ¿quiere países con las defensas bajas? Nuevamente, no lo olvide, prestémosle atención al periodista español Román Sendoya. Mírelo y escúchelo usted mismo. Uno siente que Open Society es como la organización Electra, los malos de James Bond. Sí. Siempre con James Bond está Electra. Bueno, pues Soros es Electra y se explica muy bien en el libro. Y la reflexibilidad es la construcción del mundo a través de la posverdad. Manejan como nadie las palabras bonitas, sociedad abierta, sociedad... Y es el capitalismo radical más duro que uno puede leer, en el que encima está involucrada la izquierda con su agenda social. A mí me llama mucho la atención porque en América Latina lo que se pone de Cataluña está pasando ahora en Perú, lo que podía ser aquí la DX Technology, allí es IDL Reporteros, lo podemos ir aplicando en distintos países el mismo modelo que es el de la revolución de los colores que ya hablabas antes y que en lugar de ser pacífica siempre termina con violencia porque es el fallo que tiene este modelo en el que él invierte muy poco dinero pero se lo lleva todo.